El cielo ha sido, desde tiempos inmemoriales, el escenario de los vuelos más silenciosos y misteriosos. Entre nubes, vientos y horizontes, hay un habitante que ha acompañado al mundo desde antes que existieran los mapas y las palabras: el águila real. Su silueta recortada contra el cielo es un emblema universal, pero lo que representa va mucho más allá del símbolo. Es un ser que no solo domina el aire, sino también la historia natural del planeta, con raíces tan antiguas como los primeros ecos del tiempo. La evolución del águila real es una historia tejida con millones de años de adaptaciones precisas y cambios silenciosos. Su linaje, dentro de la familia Accipitridae, remonta sus orígenes al Paleógeno, cuando las aves rapaces comenzaron a diversificarse tras la extinción de los dinosaurios no aviares. Desde formas más primitivas surgieron los primeros cazadores del aire, aves que perfeccionaron su cuerpo para el vuelo sostenido, la caza aguda y la supervivencia en ecosistemas cada vez más complejos. El águila real, tal como la conocemos hoy, es resultado de esa larga evolución, un diseño biológico donde todo tiene una razón de ser. Las aves rapaces evolucionaron en paralelo con los mamíferos terrestres que servirían como sus presas. Mientras los bosques se retiraban y los pastizales se expandían, ellas aprendieron a dominar los cielos abiertos. El águila real encontró su lugar en las regiones montañosas y escarpadas, donde la altura ofrecía no solo una ventaja táctica, sino también un espacio de relativa tranquilidad, lejos del bullicio del mundo que crecía abajo. Allí, la soledad se convirtió en estrategia y la vigilancia aérea en arte. Su cuerpo refleja esa antigüedad, alas anchas y poderosas que no buscan la velocidad, sino el dominio aéreo, garras capaces de perforar la piel de un mamífero en pleno ascenso, una vista que puede detectar a una liebre moviéndose a kilómetros de distancia. Pero ninguna de estas características apareció de la noche a la mañana. Durante millones de años, la selección natural moldeó cada hueso, cada músculo, cada pluma. La naturaleza la afinó para cazar con eficiencia, sí, pero también para resistir las alturas, los inviernos, los desiertos y las montañas. La distribución del águila real en el planeta habla también de su historia evolutiva. Se encuentra en vastas regiones del hemisferio norte, desde América del Norte hasta Eurasia, y en partes del norte de África. Prefiere territorios amplios con acceso a presas y altura suficiente para vigilar. En cada uno de estos ambientes, ha desarrollado pequeñas variaciones morfológicas que la ayudan a adaptarse. Algunas poblaciones tienen plumajes más claros, otras más oscuros. Unas crecen un poco más, otras un poco menos. Pero todas conservan la misma esencia, la del cazador paciente que vigila desde las alturas. El tamaño y la fuerza del águila real no son solo resultados de selección natural, sino también de una especie de negociación silenciosa entre las necesidades del entorno y las posibilidades del cuerpo. Su musculatura torácica está diseñada para sostener vuelos prolongados planeando sobre cañones, colinas y estepas. Las plumas, resistentes y ligeras, responden al mínimo cambio de presión, permitiéndole corregir el rumbo con una elegancia casi imperceptible. En ciertos lugares del mundo, restos fósiles de grandes aves rapaces revelan similitudes con el águila real, lo cual sugiere que sus ancestros han convivido con especies hoy extintas y han sobrevivido a eventos climáticos extremos, glaciaciones y cambios de paisaje. Su historia es también una historia de resiliencia, de adaptación constante, de silenciosa permanencia. Mientras otras especies desaparecieron, ella permaneció, transformándose lentamente en lo que hoy admiramos. Pero más allá de su biología, hay algo en el águila real que no puede explicarse solo con datos evolutivos. Su figura despierta en el ser humano una fascinación ancestral, una mezcla de respeto, admiración y misterio. Quizás sea porque, al verla volar sola, imperturbable y lejana, sentimos que encarna algo que hemos perdido, una libertad total, sin ataduras. Y quizás por eso ha sido respetada, temida y adorada por pueblos que ni siquiera se conocieron entre sí. Los mitos, leyendas y símbolos han acompañado al águila tanto como sus genes. En muchas culturas antiguas, las águilas eran vistas como mensajeras de los dioses o guardianas de los cielos. Algunas civilizaciones creían que el alma, al morir, ascendía con el águila. Este respeto no surgió por casualidad, es el reflejo de una convivencia milenaria entre el ser humano y un ser que, sin palabras, transmitía lo sagrado del vuelo, la distancia y la soberanía. El águila real no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, lo ha atravesado con dignidad. Su historia nos recuerda que el pasado no está muerto, que lo antiguo sigue latiendo en lo alto del cielo. Y al observar su vuelo también observamos un reflejo de lo que alguna vez fuimos, o de lo que quizás aún deseamos ser. Porque aunque la Tierra ha cambiado, hay cosas que permanecen. Y una de ellas es esa silueta lejana, firme, eterna, cruzando el cielo sin mirar atrás. Nada en el cuerpo del águila real es superfluo.
Cada pluma, cada hueso, cada músculo ha sido cincelado por la necesidad. Su anatomía no se limita a lo funcional, roza lo sublime. En ella, la naturaleza ha logrado una de sus mayores obras maestras, un equilibrio preciso entre ligereza y fuerza, entre velocidad y control, entre lo que debe ver y lo que debe atrapar. El primer rasgo que impone es su tamaño. Puede alcanzar más de 2 metros de envergadura al desplegar sus alas y pesar entre 3 y 7 kilos dependiendo de la región. Pero lo asombroso no es solo su magnitud, sino cómo la lleva. Porque el águila no vuela como otras aves, flota, planea. Danza con las corrientes térmicas utilizando el calor del sol que se eleva desde las laderas para mantenerse en el aire durante horas sin necesidad de agitar las alas. Sus alas, anchas y extendidas, no son meras herramientas de desplazamiento. Son órganos de percepción, pueden registrar la presión del viento, sentir turbulencias a través de las vibraciones de las plumas primarias, ajustar el ángulo de ataque en una fracción de segundo. Esta sensibilidad permite que el águila real planee a gran altitud y se abalance con precisión milimétrica sobre su presa. Pero si hay algo que verdaderamente la distingue es su vista. Los ojos del águila son instrumentos de precisión que superan con creces los límites de la percepción humana. Puede ver hasta 8 veces más lejos que nosotros y distinguir un movimiento mínimo a más de 3 kilómetros de distancia. Tiene visión binocular, lo que le permite calcular distancias con asombrosa exactitud, y una alta densidad de fotorreceptores, que le otorgan una claridad visual que para nosotros sería como mirar a través de un lente perfecto. Además, percibe una gama cromática extendida, incluyendo la luz ultravioleta, lo cual le permite detectar rastros invisibles para otras especies. Su cabeza, coronada con un pico ganchudo y poderoso, es también una obra de ingeniería biológica. El pico no solo sirve para desgarrar la carne, es una herramienta precisa, capaz de pelar tendones, romper huesos pequeños y acceder al interior de una presa con eficiencia quirúrgica. La mandíbula superior es móvil, una característica que le permite ajustar la mordida al tipo de presa. Todo está pensado, todo tiene un propósito. El cuello y la columna vertebral del águila permiten una flexibilidad notable. Puede girar la cabeza hasta casi 270 grados, escaneando su entorno desde lo alto con paciencia monástica. Este campo visual tan amplio, sumado a su posición elevada, hace que pocas cosas escapen a su vigilancia. Desde una roca o el borde de un acantilado, el águila puede pasar horas observando sin moverse, esperando que el entorno revele un pequeño descuido, un conejo que se aleja del matorral, una marmota que levanta la cabeza, un zorro que cruza el claro. Y entonces el silencio se rompe. Las patas, gruesas y recubiertas de escamas protectoras, son las armas principales en el momento de la caza. Cada una de sus garras tiene un diseño curvo, afilado como una daga, con una fuerza de agarre que puede superar los 300 libras por pulgada cuadrada, más de lo necesario para quebrar la columna vertebral de una presa pequeña o inmovilizar a una más grande. El impacto de sus patas descendiendo en picado es comparable al de un martillo desde el cielo. Y sin embargo, pese a todo este poder, el águila real no es violenta por impulso. Su eficiencia radica en su capacidad de calcular, de seleccionar, de administrar su energía. No mata más de lo necesario. No desperdicia. En cada movimiento hay una intención precisa, una armonía silenciosa con el entorno. El águila no impone su presencia, la encarna. Su respiración, por ejemplo, es también testimonio de su especialización. Posee sacos aéreos como todas las aves que le permiten un flujo continuo de oxígeno. Mientras nosotros inhalamos y exhalamos, ella mantiene una corriente constante de aire, lo que es esencial para los vuelos largos a gran altitud, donde el oxígeno escasea. Su corazón, grande y eficiente, late con fuerza suficiente para sostener los vuelos más prolongados sin desfallecer. En vuelo, el águila real no improvisa. Planea con un estilo majestuoso, usando sus amplias alas para deslizarse sin esfuerzo, como si el cielo le perteneciera. Y en cierto modo, así es. Ha hecho del aire su dominio, de la altura su refugio, del silencio su estrategia. Puede ascender en espiral durante minutos, elevarse cientos de metros con apenas unos pocos batidos, luego quedarse suspendida, inmóvil, mientras el mundo gira debajo. Cada parte de su cuerpo, desde las pestañas que protegen sus ojos hasta las plumas que reducen el sonido del vuelo, ha sido moldeada por la necesidad de volar mejor, de ver más lejos, de sobrevivir con elegancia. Es una máquina de cazar, sí, pero también una forma viva de poesía, una estructura orgánica que representa la culminación de millones de años de evolución enfocados en un solo objetivo, dominar el cielo sin perturbarlo. Y cuando finalmente se posa, lejos del bullicio humano, en lo alto de una roca, con las alas plegadas y la mirada firme, no parece una criatura más. Parece un recuerdo antiguo, como si el viento la recordara.
como si la montaña la esperara, como si el cielo, sin ella, estuviera incompleto. No hay bullicio en la vida del águila real. No hay bandadas, ni coros, ni danzas estridentes. Su vida ocurre en la cima del mundo, en un territorio de alturas, rocas y silencio. Allí, donde el viento es más agudo y el aire más limpio, el águila vive su jornada con una sobriedad casi monástica, como si llevara consigo el peso de una tradición que no necesita testigos. Cada día comienza con una vigilia. No se lanza al vuelo sin propósito. Antes, observa. Escanea las laderas, estudia los movimientos del terreno, siente las corrientes de aire como un músico que afina su instrumento. Las decisiones que toma no responden a impulsos sino a cálculos refinados. Un vuelo, una caza, un traslado, todo se decide con una economía de movimientos admirable. El águila real no es una cazadora errante, es una centinela de su territorio. Puede abarcar entre 30 y 150 kilómetros cuadrados y lo patrulla con una combinación de constancia y paciencia. Cada risco, cada sendero, cada grieta es familiar. No necesita explorar a ciegas, recuerda. Sabe dónde anidan los conejos, dónde beben los ciervos jóvenes, dónde se ocultan las marmotas. Y más importante aún, sabe cuándo hacerlo. Porque el tiempo, para el águila, es parte del paisaje. No caza bajo cualquier luz. Prefiere la claridad del mediodía o la tibieza de la tarde. Sabe que ciertas presas bajan a comer a horas predecibles, que otras se aventuran cuando la sombra cubre el valle. Elige el momento con la delicadeza de quien no puede errar. Un fallo no solo implica perder una comida, puede implicar días de ayuno, energía desperdiciada, riesgo innecesario. En la caza, su estilo es directo pero no apresurado. Desde una gran altura, identifica el objetivo. Luego comienza el descenso, primero lento, luego acelerado, y finalmente vertiginoso. Puede alcanzar más de 240 km por hora en picado, aunque rara vez lo necesita. Su precisión es tal que, en muchos casos, basta con un solo golpe. No necesita una persecución, necesita un descuido. Y sin embargo, hay algo más allá de su potencia que resulta asombroso: su criterio. No ataca a presas demasiado grandes si no hay necesidad. No se arriesga inútilmente. Prefiere esperar, incluso dejar pasar una oportunidad si intuye que el terreno no le ofrece ventaja. En esto, el águila real demuestra que su mayor fuerza no está en sus garras, sino en su juicio. La mayoría de sus presas son medianas: liebres, marmotas, ardillas terrestres, aves más pequeñas. Pero en regiones donde la presa escasea, se ha documentado su capacidad de derribar incluso crías de ciervo o zorros jóvenes. Cuando lo hace, no es brutalidad, sino necesidad. El hambre es una ley que no discute. Cuando no caza, el águila observa. Puede pasar horas posada, inmóvil, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Desde esa quietud estudia lo que otros apenas notan: el cambio del viento, el murmullo lejano de un rebaño, el vuelo de una bandada asustada por un depredador terrestre. En su mundo no hay distracciones, solo señales. Vive en pareja, y ese vínculo puede durar toda la vida. Pero incluso en ese lazo hay distancia, respeto. No es un animal gregario ni necesita el contacto constante. Se encuentra con su pareja para cazar ocasionalmente, para reafirmar el vínculo con vuelos sincronizados, y sobre todo, para criar. Pero el resto del tiempo cada uno patrulla y habita su lado del territorio con independencia casi total. Hay algo profundamente elegante en esta forma de amor, sin posesión, sin ruido, solo presencia y memoria compartida. El águila real también construye nidos, aunque el término quizás sea insuficiente. Los suyos son verdaderos altares construidos con ramas robustas, pieles de presas antiguas, y ubicados en acantilados remotos o en árboles gigantescos, dependiendo del entorno. A veces los mantiene durante décadas, reconstruyéndolos, elevándolos. Hay nidos que pesan más de 400 kilos. Son monumentos a la permanencia. Durante la reproducción, su comportamiento se vuelve más vocal, más activo. Los vuelos de cortejo son danzas aéreas en las que ambos miembros de la pareja ascienden juntos, se cruzan en el aire, se persiguen con giros dramáticos, incluso se lanzan uno hacia el otro en picados que interrumpen en el último segundo. Son rituales de confianza, de coordinación, de selección mutua. Pero fuera de esa temporada, el águila es una figura solitaria. No por incapacidad, sino por elección. No busca compañía, busca espacio. No desea audiencia, desea altura. Esta soledad no es aislamiento, es dignidad. Lo que impresiona, al final, no es solo su fuerza ni su inteligencia, sino su compostura. Vive como si cada acto importara, como si cada jornada fuera una ceremonia, como si el cielo no fuera solo un medio de transporte, sino un lugar sagrado.
Y en ese silencio, en esa manera de habitar el mundo con distancia y precisión, hay algo profundamente humano. Algo que no se imita, pero sí se admira. Porque el águila real no necesita ser vista para ser majestuosa. Basta con saber que está ahí, sobrevolando lo remoto, guardando la altura. Desde el primer instante en que la humanidad levantó los ojos hacia el cielo, encontró allí una figura que la desafiaba y la inspiraba. Un ave poderosa, solitaria, que surcaba las alturas con una libertad inalcanzable. El águila real no nació ayer, ni con la historia registrada. Es una criatura tan antigua como las montañas, una viajera del tiempo que ha visto la tierra transformarse bajo sus alas. Los orígenes del águila real se remontan al Pleistoceno, una era marcada por glaciaciones, grandes bestias y una humanidad aún balbuceante. Ya entonces, esta ave majestuosa dominaba los cielos del hemisferio norte. Sus fósiles, hallados en diversas partes de Europa, Asia y América del Norte, revelan una continuidad evolutiva sorprendente. A diferencia de otras especies que han cambiado radicalmente o desaparecido, el águila real ha mantenido su forma, su tamaño, su esencia. No porque el mundo no haya cambiado, sino porque ella ya estaba perfectamente diseñada para él. Su estructura física, alas largas, poderosas garras, vista aguda, no ha necesitado más que ajustes mínimos a lo largo de los milenios. Es un diseño exitoso, una fórmula probada que la evolución no ha tenido que reinventar. Pero más allá del cuerpo, lo que realmente ha perdurado es su estrategia vital, la combinación de soledad, vigilancia, precisión y fuerza. A medida que los humanos comenzaron a poblar montañas y valles, no tardaron en notar a este habitante del cielo. Y no fue un encuentro menor. En casi todas las culturas donde el águila real estuvo presente, se convirtió en símbolo. No como un simple animal, sino como un ideal. El Imperio Romano la tomó como emblema de su poder. Las tribus mongolas la domesticaron parcialmente, admirando su ferocidad y confiando en su instinto para cazar en las vastas estepas. En América, los pueblos originarios del norte la consideraban sagrada, portadora de mensajes entre el mundo terrenal y el espiritual. Pero este vínculo, aunque cargado de reverencia, nunca fue del todo armonioso. Hubo momentos en que la relación entre el águila y el ser humano se volvió tensa, incluso peligrosa. En algunas regiones se la persiguió, acusándola de atacar ganado o aves de corral. Las trampas, los rifles y los venenos se convirtieron en enemigos silenciosos que diezmaron sus poblaciones. Hubo décadas, especialmente en el siglo XX, en que su presencia comenzó a menguar, y en varios países fue declarada en peligro. Sin embargo, el águila real demostró que su legado no era tan fácil de borrar. Resistió, migró cuando fue necesario, reprodujo con lentitud pero con firmeza. Y sobre todo, encontró aliados entre los mismos humanos que antes la amenazaban. Biólogos, conservacionistas, comunidades rurales. Surgieron leyes, reservas, campañas de sensibilización. El águila fue redescubierta no como amenaza, sino como patrimonio. Como testigo de un mundo más vasto que nuestras cercas. En la actualidad, su situación sigue siendo delicada en algunas regiones, pero globalmente ha mejorado. Ya no se la ve solo como símbolo militar o imagen decorativa, sino como parte de un ecosistema frágil. Su rol como depredador a tope es crucial para mantener el equilibrio de muchas comunidades silvestres. Regula las poblaciones de pequeños mamíferos, evita la propagación de enfermedades en presas débiles y promueve una dinámica natural que beneficia a cientos de especies. A lo largo de los siglos, los humanos también aprendieron de ella. No solo por imitación, sino por contraste. En el águila vieron cualidades que aspiraban a tener, la altura, la claridad, la determinación. Pero también aprendieron a respetar su distancia. El águila no se domestica por completo. Puede ser entrenada, sí, en culturas milenarias como la kazaja, donde los cetreros la acompañan durante años. Pero incluso ahí, el lazo no es de sumisión, sino de acuerdo. Se caza juntas pero cada una conserva su libertad. Cuando el águila decide irse, lo hace. Y el humano lo acepta. Tal vez ese sea el verdadero valor del águila real para nosotros, no que nos pertenezca, sino que nos recuerde lo que no se puede poseer. La altura, el juicio, la dignidad. No es una criatura fácil. No canta para agradar, no se muestra con facilidad, no busca ser admirada, pero quizás por eso mismo ha resistido. Porque su existencia no depende de nosotros y su belleza tampoco. Y así, al mirarla elevarse por sobre los riscos, lo que sentimos no es solo asombro. Es también una especie de gratitud, porque mientras el mundo cambia y las certezas se tambalean, hay en el vuelo del águila real algo que permanece. Algo que no necesita palabras ni banderas. Algo que, simplemente, es. Para comprender de verdad al águila real, no basta con admirarla en vuelo,
hay que seguirla hasta donde habita, en esos territorios abruptos donde la tierra se quiebra en riscos, acantilados y cimas azotadas por el viento. Allí, en la soledad del paisaje, es donde el águila traza su historia cotidiana. El águila real no elige sus dominios al azar. Prefiere vastas extensiones abiertas donde su visión prodigiosa puede abarcar kilómetros en todas direcciones. Montes, cordilleras, altiplanos y desiertos forman su hogar natural. No teme al frío ni a las alturas. De hecho, se siente más cómoda cuanto más inaccesible es el terreno. Es una criatura que necesita espacio no solo para cazar, sino para vivir plenamente, sin sentirse acosada ni limitada. El nido, o eyrie como lo llaman en inglés, es una obra de arte natural. Construido generalmente en repisas rocosas o en árboles aislados, puede alcanzar dimensiones impresionantes tras años de reparaciones y ampliaciones. Ramajes entrelazados, huesos blanqueados, pieles de presas, el nido es tanto un refugio como un testimonio de vida y muerte. Y siempre, desde sus bordes, el horizonte abierto. La estrategia de caza del águila real revela una mente tan afilada como sus garras. No es un cazador impulsivo. Desde un punto elevado, observa durante horas, analizando movimientos, patrones, vulnerabilidades. Cuando finalmente se lanza, lo hace con una precisión quirúrgica, aprovechando la gravedad, el silencio y la sorpresa. Conejos, marmotas, liebres, zorros jóvenes, reptiles y, ocasionalmente, aves de tamaño considerable forman parte de su dieta. Aunque su fuerza le permitiría abatir presas mayores, rara vez se arriesga más allá de lo necesario. La eficiencia, no la brutalidad, es su firma. En tiempos recientes, el águila real ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Aunque su hábitat tradicional sigue siendo esencial para su supervivencia, se la ha visto anidando en parques nacionales, reservas cercanas a áreas urbanas e incluso en construcciones humanas aisladas. Pero esta expansión, aunque muestra su resiliencia, no está exenta de desafíos. Uno de los principales enemigos modernos del águila real es el cambio en el uso del suelo. La expansión agrícola, las urbanizaciones y los parques eólicos mal planificados han fragmentado sus territorios de caza y anidación. Las colisiones con turbinas y líneas eléctricas son amenazas silenciosas pero letales. Y aunque las regulaciones han mejorado, la presión humana sigue siendo constante. El envenenamiento secundario es otro problema creciente. Al alimentarse de presas que han ingerido pesticidas o rodenticidas, el águila puede sufrir intoxicaciones mortales. Paradójicamente, muchos de estos productos buscan proteger cultivos o propiedades, sin considerar que al matar al depredador natural se promueve el desequilibrio ecológico que luego resulta aún más costoso controlar. Sin embargo, no todo es desolador. Existen proyectos de conservación que han tenido éxito. En lugares como Escocia, España y algunas regiones de América del Norte, programas de reintroducción, educación ambiental y protección de hábitats han permitido que el águila real recupere territorios perdidos. La colaboración entre científicos, gobiernos y comunidades locales ha sido clave. Hoy en día, el águila real sigue siendo una figura de referencia. Su imagen adorna escudos, banderas, monedas. Pero más allá del símbolo, empieza a verse como un indicador biológico, donde el águila real prospera, es señal de que el ecosistema aún respira. Donde desaparece, es advertencia de que algo profundo se ha roto. Quizá por eso, en los últimos años, ha crecido un movimiento silencioso, casi espiritual, para reconectar con el águila no solo como especie amenazada, sino como maestra de vida. Se organizan excursiones para avistarla respetuosamente, se promueve la fotografía ética de vida silvestre, se recupera el arte de la observación paciente. No se trata ya de domesticarla o poseerla, sino de aprender de su sabiduría, la del tiempo largo, la del esfuerzo preciso, la del vuelo consciente. El águila real no necesita aplausos. No necesita tributos humanos para seguir existiendo. Pero nosotros, frágiles habitantes de un mundo cada vez más rápido y desconectado, sí necesitamos lo que ella representa. La dignidad del vuelo libre. La paciencia de quien sabe esperar el momento justo. El coraje de lanzarse cuando las alas están listas y el horizonte lo permite. En una época que celebra la inmediatez, el águila real nos recuerda la fuerza de lo persistente. De lo que no claudica ante la prisa. De lo que, en silencio y con elegancia, atraviesa las tormentas. Y así, mientras siga habiendo cumbres, valles y cielos abiertos, mientras haya lugares donde el viento cante en las alturas, habrá una silueta dorada planeando entre las nubes. No para nosotros, sino porque esa ha sido, es y será su forma de estar en el mundo. Desde que los primeros seres humanos alzaron la vista al cielo, el vuelo del águila real les inspiró algo más que admiración.
En ese ascenso silencioso, en esa figura que se deslizaba sin esfuerzo entre las nubes, vieron algo sagrado, algo inalcanzable y, a la vez, esencialmente aspiracional. Las civilizaciones más antiguas no tardaron en convertir a esta ave en un símbolo de poder, visión, justicia y trascendencia. En Egipto, se asociaba al alma y al renacimiento. En Mesopotamia, el águila era la emisaria de los dioses. Para los griegos, era el ave de Zeus, el portador de los rayos. En Roma, se convirtió en el estandarte del imperio, marchando al frente de legiones y representando la gloria de una civilización que se pretendía eterna. Y mucho más al norte, entre tribus celtas y germánicas, el águila se alzaba como símbolo del espíritu indomable. Pero no fue solo en el viejo mundo. Las culturas indígenas de América también otorgaron al águila real un lugar central en su cosmovisión. Para muchos pueblos originarios de América del Norte, esta ave representaba la conexión entre la tierra y el cielo. Sus plumas eran utilizadas en ceremonias de sanación, en ritos de paso, en plegarias profundas. No era un simple animal, era un puente entre lo humano y lo divino. Este vínculo, sin embargo, ha tenido matices. Así como fue admirada, también fue perseguida. En la era de la colonización, cuando la naturaleza fue vista como algo a dominar, el águila fue cazada, desplazada y casi borrada de algunos territorios. Se le temía por sus garras, se le acusaba de matar ganado, se le negó espacio. Irónicamente, mientras se la veneraba en banderas y escudos, se la eliminaba en los campos y montañas. Pero la historia dio giros inesperados. Con el avance de la conciencia ambiental en el siglo XX, el águila real fue redescubierta no solo como símbolo, sino como ser vivo que merecía respeto. Las generaciones que crecieron con libros y documentales comenzaron a verla no como amenaza ni trofeo, sino como testigo silencioso de ecosistemas enteros. Y así, pasó de ser un ícono decorativo a un emblema ético. Hoy, la imagen del águila real sigue viva en escudos nacionales, insignias militares, logotipos institucionales. Pero también vive en la fotografía de alta montaña, en los relatos de conservacionistas, en la emoción de quien la ve por primera vez sobrevolar un valle. Vive en los nombres de escuelas, de parques, de asociaciones que encuentran en su vuelo una inspiración cotidiana. Hay algo profundamente humano en esa proyección simbólica. Tal vez porque el águila real encarna lo que deseamos ser, libres, altos, enfocados, pacientes, poderosos sin ser crueles. En un mundo fragmentado, ruidoso, saturado de distracciones, mirar a esta ave es como recordar algo que habíamos olvidado, que existe una forma de habitar el tiempo con dignidad, una forma de mirar sin juzgar, de avanzar sin atropellar. Desde un punto de vista filosófico, el águila real representa la unidad de contrarios, es solitaria, pero profundamente social en su vínculo con la pareja. Es cazadora, pero cuidadosa en no romper el equilibrio, es feroz, pero no violenta sin causa. Vive al borde de la muerte, pero simboliza la continuidad de la vida. Y así, en medio del siglo XXI, la pregunta ya no es qué representa el águila real, sino qué decidimos representar nosotros al relacionarnos con ella. ¿Seguiremos viéndola como simple decoración de poder? ¿O aprenderemos a honrar su existencia real, no solo la simbólica? Podremos protegerla no por lo que dice de nosotros, sino por lo que es en sí misma. Muchos jóvenes naturalistas, artistas, científicos y narradores están recuperando este camino. Lejos de idealizarla, buscan comprenderla. Estudian sus hábitos, promueven su conservación, cuentan sus historias desde una mirada sincera. Porque el verdadero homenaje no está en la estatua, sino en el gesto humilde de cuidar lo que aún vuela. Si alguna vez la humanidad logra reconciliarse con la naturaleza, no será por grandes discursos, sino por pequeños actos cotidianos, dejar intacta una zona de anidación, enseñar a un niño a observar sin invadir, elegir la contemplación antes que el dominio. Y cuando eso ocurra, cuando por fin comprendamos que no somos superiores, sino parte del mismo vuelo, tal vez el águila real nos vea de otra forma. Tal vez ya no como amenaza, sino como una criatura hermana que, aunque torpemente, también busca elevarse. Mientras tanto, ella seguirá allí, en lo alto donde el aire es claro y el ruido del mundo no llega. Planeando sin esfuerzo, recordándonos con su sombra que todavía hay algo majestuoso más allá de las pantallas, más allá de lo inmediato. Algo que no se puede poseer, solo acompañar desde el respeto. Y quizás, en ese vuelo silencioso, el águila real siga siendo lo que ha sido siempre, el espejo al que miramos cuando queremos recordar lo mejor de nosotros mismos.